algunas situaciones que estamos enfrentando la sociedad de hoy sobre el tema no rendiremos culto a tu Dios. Aleluya. Y en esta tarde pues quiero compartir con ustedes la respuesta a poder combatir a un mundo hostil, a un mundo realmente que está completamente desconectado del Señor. Libro de 2 Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Puedes sentarte, gloria a Dios. Dios habla de diferentes formas. Dios nos habla de diferentes formas. A veces nos habla proféticamente. A veces nos habla a través de un hermano o una hermana. Y también Dios habla a través de sueños. Tenemos evidencia bíblica de que Dios habla a través de sueños. Y en varias ocasiones Dios me ha hablado a través de sueños. Y una de esas ocasiones fue anoche, mientras dormía. Dios habló a mi espíritu, Dios habló a mi corazón. Recuerdo que cuando me levanté esta mañana le pregunté a Relis, ¿de qué soñaste anoche? Y Relix me dice: yo no quería soñar, yo no soñé, yo no quise soñar. Y a veces nosotros pensamos que el soñar es algo que se escoge, y hay personas que son muy soñadoras, tienen unos sueños tremendos y Dios le da palabra a través de sueños, y Dios le revela muchas cosas a través de sueños. Y hay personas que no sueñan, que realmente no son escasos, más bien los sueños que tienen. Quizás tienen sueños, pero no son tan soñadores. Y a veces usamos ese dicho de sueño cuando pensamos en algo que nos gustaría tener, pero que realmente no lo podemos tener sino en los sueños, y que a veces nos motivan los diferentes oradores y predicadores para poder alcanzar o hacer real los sueños. Y anoche mientras dormía pues tuve unos sueños que a veces pues también uno sueña algo y uno despierta y se le olvida el sueño, y uno trata de recordar el sueño pero no puede recordarlo. En muchas ocasiones me sucede eso igual, como yo sé que a muchos de ustedes también les sucede lo mismo. Pero hay otros sueños que marcan nuestras vidas y que los recordamos siempre, y a veces incluso vemos un sueño realizarse y darnos cuenta que tuvimos ese sueño, y luego cuando lo vemos realizarse decimos: wow, esto yo lo soñé en un momento dado. Un misterio, algo que Dios nos dio, algo que Dios nos otorgó. Yo diría que para poder nosotros quizás descansar y el intelecto y pensar y incluso pues poder disfrutar o quizás poder experimentar algo que
no hemos experimentado en la vida real. Y voy por aquí porque el Señor me está diciendo de esta forma, no es lo que voy a hablar, ya voy a entrar en lo que voy a hablar. Pero a veces pues soñamos, como dije antes, y soñamos sueños donde se nos presentan situaciones que tenemos que tomar decisiones en el sueño, y nosotros pues tomamos una decisión, y en el sueño podemos experimentar esa decisión que tomamos en el sueño. Y yo pienso que muchas veces, si tú actúas bien en el sueño, si tomas la decisión correcta en el sueño, pues lo más normal, lo más correcto es que en la vida real o en la vida práctica vas a actuar de la misma forma, vas a tomar las mismas decisiones, vas a poder superar la situación que sea. Hay diferentes sueños. Yo sé que hay gente que estudia los sueños, los psicólogos, los que estudian la mente. Estoy seguro que estudian la mente y el psiquis de la persona para averiguar y llegan a conclusiones de por qué la gente sueña o qué quiere decir un sueño, o interpretan los sueños de diferentes maneras. Cuando yo era pequeño soñaba mucho de que yo era Superman y que yo volaba. Yo no sé si ustedes se han volado en sus sueños, pero yo en mis sueños he volado. He sido como Superman y he estado volando y he visto muchas cosas. Esas cosas son una experiencia muy linda porque después tú te das cuenta que realmente no puedes volar, pero por lo menos experimentaste el volar en el sueño. Anoche, mientras soñaba, soñé que me encontraba en un lugar ministrando la palabra del Señor, y el Señor me dijo: la respuesta que necesita mi iglesia y la gente es la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia, la palabra de Dios. La respuesta que nosotros necesitamos tener de frente nuestro es la Biblia, la palabra de Dios. Y mientras yo escuchaba como que Dios me hablaba en el sueño, yo ministraba la palabra a una multitud de gente, veía cómo Dios comenzaba a obrar de una forma extraordinaria. Me vi cuando Dios me usaba para poner manos sobre las personas, y las personas eran sanas, y las personas venían gimiendo a recibir a Cristo Jesús, y es una manifestación tremenda del Espíritu, mover del Espíritu tremendo. Y digo esto porque este fue mi sueño. Ahí yo me veía como Dios me usaba en una forma extraordinaria. Pero la razón por la cual Dios me usaba en esta forma era porque me había guardado la palabra, porque había predicado la palabra, porque había enseñado la palabra. Y eso es algo muy importante. Desde niño me crié en los caminos de Dios. Vivíamos en un barrio de Las Piedras, Puerto Rico, que se llamaba La Sabana. La Sabana se llamaba aquel lugar. Y una de las cosas que más se enfatizaba en la iglesia en aquel entonces era la clase bíblica, el estudio de la palabra de Dios. Era tan importante que aún se animaba a los hermanos a que en sus casas o en sus barrios o en sus vecindades abrieran una clase de extensión, le llamaban, una clase bíblica de extensión, donde los hermanos los sábados o aún después del servicio los domingos reunían a todos los vecinos, los niños de su vecindad en su casa, debajo de un árbol o en su casa, y allí ellos le daban una clase bíblica. Y así se hacía el evangelismo y las iglesias crecían, de tal forma que vimos muchos buses de gente, que las iglesias tenían buses escolares y guaguas y vans para poder transportar la gente a la iglesia, porque la gente no podía ir a la iglesia, pero no era porque no querían, sino porque no tenían la transportación para llegar a la iglesia. Y hemos visto cómo todo esto poco a poco se ha ido deteriorando. Era costumbre inmediatamente después que se convertía una persona que se le regalara una Biblia, o que la persona inmediatamente cuando venía al conocimiento de Jesús, lo primero que hacía era comprar una Biblia, y era casi como una ley que no podías venir a la iglesia si no cargabas una Biblia.
tal forma que la Biblia se llamaba la espada. La espada era la espada, la palabra de Dios, y el cristiano que no cargaba el libro de la Biblia, la palabra de Dios, como que realmente no era un cristiano muy adentrado en el conocimiento del Señor o en una relación con Dios. Entonces esas cosas sucedían. Nosotros, por ejemplo, esta iglesia, y mientras yo oraba en esta tarde al comenzar el servicio, yo oraba: Señor, el otro día cuando fuimos a comer con una persona, mi esposa y yo, nos encontramos con el hijo del pastor de esta iglesia, y el hijo del pastor de esta iglesia, del fundador de esta iglesia, me decía: nosotros queremos ver esa iglesia como lo fue en unos años cuando nosotros comenzamos la obra en ese lugar. En aquel entonces esta iglesia de Gateway Baptist Church anglosajona americana era una iglesia fuerte, como ustedes pueden ver. Aquí vemos nosotros el templo que se construyó. Había una membresía de algunas 600 personas. No solamente estaban las bancas que ustedes están aquí sentándose en ellas, sino que en las gradas donde están allá arriba, que ahora tenemos oficinas y otros medios, esas gradas también tenían bancos y sillas, y este lugar estaba llena de personas ansiosos y desesperados por Dios. Tenían diferentes buses, vanes, y tenían guagua escolar, e incluso el coach bus que usted vaya afuera. La iglesia esta la compró con la idea de poder transportar a las personas a un campamento que tienen para los jóvenes, para los adultos, para los diferentes grupos. Ellos tienen un campamento en Norte Carolina, donde con ese coach bus se supone que ellos llevaran anualmente a los miembros de la iglesia a ese campamento para poder disfrutar ese campamento en la presencia del Señor. Y yo oraba y yo decía: Señor, yo quiero que esta iglesia se llene igualmente. Ahora quizás ya no son anglosajones, pero ahora el Señor nos toca a nosotros los latinos. Ahora nos toca a nosotros llenar este lugar, que estos bancos se llenen, que esta iglesia vuelva a tener el mismo punto que tuvo en aquel entonces, de tal forma que los mismos americanos puedan decir ellos: miren, nosotros vamos a dejarles que sigan con la iglesia, porque la iglesia está fructífera, está siendo bendecida. Y yo oraba a Dios, yo decía: Señor, tú lo puedes hacer, tú puedes hacerlo, tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Pero hoy en día, aleluya, hoy en día vemos como en las diferentes iglesias eso de las buses para buscar la gente para la clase bíblica, ya todo eso ha sido removido, ha sido quitado. Ya no hay un interés por venir a la casa de Dios. Las iglesias están vendiendo los buses, porque ahí tenemos ese bus que lo estamos vendiendo, no lo hemos podido vender, pero la idea de ese bus, cuando nosotros lo adquirimos de los americanos, era evangelizar, era llevar la palabra de Dios a las diferentes partes de nuestra comunidad, en áreas rurales, para poder llevar el mensaje del Señor. Un grupo de nosotros pudiésemos montando en ese coach bus y ir a Ruskin, a Waimama, a los diferentes campos, y evangelizar y llevar la palabra y llevar alguna ayuda que podamos llevar a los hermanos. Pero eso no sucedió, no ha sucedido, y uno dice: wow, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia en donde estamos? Y el Señor me decía: tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver al conocimiento de la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes tienen su Biblia hoy, yo no sé cuántos de ustedes cargan con su Biblia. Quizás tienen la Biblia en su aparato electrónico, y está muy bien, porque estamos en ese tiempo, en ese momento en la historia donde podemos cargar la Biblia en nuestro teléfono celular, en nuestro iPad, en donde sea. Pero hemos visto que ha habido un decaer en la lectura y en el conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente los tiempos han cambiado en esta área, y han cambiado para mal. Para la iglesia han cambiado para mal. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que mirarnos introspectivamente. Aquellos que han sido iglesia por tantos años, que tienen el conocimiento del Señor, han visto cómo hemos cambiado para mal, cómo nos hemos acostumbrado al mundo, y cómo nos hemos acostumbrado a las cosas que ofrece al mundo, y al entretenimiento, y a tantas otras cosas, que no era como los tiempos de la
antaño, como en el tiempo del ayer. Y realmente no podemos hacer los momentos del ayer porque esos tiempos ya pasaron. Pero nosotros podemos ser la iglesia de hoy, la iglesia que Dios llamó a ser la luz del mundo, la iglesia que Dios llamó a impactar al mundo. Esa es la iglesia que Dios está buscando y los corazones que Dios está buscando. Hoy en día no hay apetito por la palabra de Dios. No hay apetito por la palabra de Dios. Llegamos el otro día acá al estudio bíblico y encontramos que solamente habían 3 personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para poder crear énfasis a la gente de la urgencia que hay? Estamos en una alarma espiritual. La alarma está sonando. El creyente que está conectado con Dios tiene esa alarma timbrándole continuamente al oído y diciéndole, estamos viviendo últimos tiempos. Es como cuando tú estás en tu trabajo y suena la alarma que tienes que salir. Estamos haciendo ejercicios, simplemente ejercicios, porque se aproxima la venida del Señor Jesucristo. Los tiempos van de mal en peor y nosotros no podemos callar. Han tratado de silenciarnos la boca, han tratado de decirnos que no hablemos estas cosas, que no las digamos porque esas cosas pues ya son de otro tiempo, de otra era, de otra costumbre. Pero no es así, es lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y el evangelio es el mismo. Y necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a Pentecostés. Necesitamos volver al conocimiento de la palabra de Dios, a la oración, a la consagración, al ayuno, a la búsqueda de Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Señor.